Hola, me alegra saludarles. Vamos a responder una pregunta aquí de uno de los suscriptores y es bastante interesante. Y bueno, probablemente sorprenderá la respuesta. Y dice la pregunta, ¿qué enfoque crees que debas tener o que se debe tener en cuanto a la relación de la espiritualidad y el sexo? Son preguntas problemáticas, dice la suscriptora. Un saludo desde acá. Y dice, son preguntas problemáticas, perdón de anticipo, de anticipado. Pero ¿qué piensas con respecto a la espiritualidad y el sexo? Fíjate que es bastante interesante. Hay de hecho algunas, y ya lo he enseñado, y te enseño también con personas que estamos teniendo algún tipo de... porque también hemos dado muchos talleres de espiritualidad. Y entonces eh, hemos trabajado a esta situación, ¿verdad? Y es que para empezar, tienes que saber que la espiritualidad y en la espiritualidad nosotros nos damos cuenta de la realidad de quiénes somos. Muchas de las personas también se dan cuenta que son seres celestiales encarnados o fractales de seres celestiales encarnados. Y entonces empiezan a comprender muchas cosas, como por ejemplo que tienen mucha energía sexual, ¿verdad? Tienen mucha energía sexual. Cuando tú elevas tu frecuencia espiritual, te das cuenta entonces que tienes mucha energía espiritual también, mucha energía. Y entonces esa energía, ¿cómo aprovechas esa energía? Pues esa energía la aprovechas meditando y en ese momento puedes empezar y conectar más fácilmente y más claramente. Puedes conectar y empezar a trabajar y abrir campos dimensionales para poder apoyar a alguna persona que esté en enfermedad y pedir que se te muestre qué es lo que está afectándole a la persona. Y entonces con esa energía se abre el campo dimensional y entonces tú empiezas y, y como tienes alta energía en ese momento, puedes mirar y aún escanear qué es lo que tiene la persona. No estamos hablando de energía, perdón, de energía, no energía sexual, en este momento. Entonces empiezas a escanear las personas y empiezas a ver, por ejemplo, que tiene manchas en algún lugar, que tiene ciertos problemas y algunas, de hecho hasta puedes lograr ver algunos tumores que tiene la persona. Y de hecho en ese momento puedes pedirle al Padre, al Altísimo, bueno, cuando vas ahí ya estás purificado completamente y vas en compañía eh, a veces de ángeles, ¿verdad? Y también de personas, porque generalmente cuando haces este tipo de trabajo van dos personas físicamente. O sea, están dos personas físicas concentradas y van astralmente para poder ayudar a la persona, o a veces de manera remota y a través de una videoconferencia, alguna videollamada. Entonces, en este sentido, bueno, también a veces a través de una llamada no videollamada, sino solo de audiollamada. Entonces, en ese sentido, con esa energía aprovechas a poder hacer esto y empiezas a pedir y pides a los espíritus que te guíen qué es lo que hay que hacer. Y entonces empiezas, a veces hay que, por ejemplo, costurar energéticamente, a veces hay que sacar parásitos astrales, hay muchos parásitos astrales que son como pulpos y están drenando. eh, Nos ha tocado sacar de las páginas, sacarle ese tipo de pulpos, ese parásito que está drenando la energía sexual de las mujeres, ¿verdad? Y los tenemos que sacar, eh, cortar, ¿verdad? Y poner en unas burbujas y pedirle a los ángeles que los lleven a un lugar donde ya no hagan daño ni su energía sea consumida por el ser que puso ese parásito. Hay otros parásitos que son tipo lombrices, que son gigantescas y también se hace este mismo proceso. Entonces, primero se limpia la persona de parásitos astrales y por segunda ocasión también lo que se hace es que se sana. Ahí se cierran los hoyos en el cuerpo astral que quedan y ya se
y en los varios de los cuerpos que hay, y así es como se procede a la sanación. Entonces, por ejemplo, hay personas que están con, y hemos tenido esa situación, que están con pie diabético, que le llaman, que ha reventado y que está engangrenado y todo, y hemos hecho ese tipo de operaciones espirituales en comunión con otros hermanos, compañeros físicos, ¿verdad? Y qué es lo que ha sucedido, que ha estado tal vez a punto de cortarse el pie o la pierna, y gracias al Altísimo pues se salva la pierna y después se sana, y personas que no han podido caminar después caminan, o hubo una persona que se tuvo que empezar a reconstruir hueso por hueso porque había sido atropellado y le había pasado un vehículo encima, y pedimos que si se podía salvar la vida, y hasta aún hablamos con el espíritu de la muerte, y pues se le pudo salvar la vida y recuperando, y ahí está la persona. A otros nos pasa que nos dice el espíritu de la muerte: yo cumplo mi trabajo y me lo voy a llevar, y entonces nos dice: ¿tienen algún problema? Y a la voluntad del Padre sea su voluntad, y que todos los demás responden algo similar, y pues en ese sentido, pues también cuando ya está en esa posición el espíritu de la muerte, pues ya se le deja que haga su trabajo, ¿verdad? Porque es su trabajo. Ahora, en ese sentido, ¿qué pasa y qué relación tiene con la energía sexual? Pues que la energía sexual es de 10 a 20 veces más fuerte que la energía, que esa energía. Es decir, cuando tú ya tienes, después de ya que ha pasado un orgasmo, entonces tú quedas con exagerada energía, que ya no es sexual, ya ahora es espiritual, que tienes muchísima energía en tu cuerpo. Entonces puedes transformar esa energía y utilizarla para lo mismo, para abrir portales, para aún algunas personas viajan a diferentes lugares aprovechando esa energía. Otras personas la aprovechan para sanarse a sí mismos, para activar su ADN, la utilizan para muchas cosas. Ahora, generalmente todas las personas que ya no hablan en cuanto a sexo, sino se habla de tener intimidad, se habla de hacer el amor, ¿verdad? Y generalmente es con su pareja, con su única pareja. ¿Por qué? Porque cuando se unen a la persona, y es realmente sabio y completo decir, se nos enseñó desde el primer capítulo de la Biblia, que se une una persona con la otra y hacen una sola carne. Entonces se comparten espíritus, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes espíritus ni tu pareja tiene más espíritus, entonces pues tú estás purificado. Y si tú estás purificando a la otra persona también, entonces están purificados ambos. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen diversas personas? Cuando tienes diversidad de parejas. Entonces, cada vez que te unes, los espíritus de la otra persona se te pasan, y entonces tienes una casa de espíritus en tu cuerpo, porque se te están pasando lo de las personas con que tienes actividad sexual. ¿Y qué pasa si has tenido con 5 personas, con 10 personas, con 20 personas? Pues has compartido espíritus con ellos, van de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay un tipo de espíritu que se da mucho en las ciudades europeas, que es donde habitan los espíritus de los caninos, los que vinieron de Canis Menor después de que fallecieron. Quedó su espíritu viviendo así en las personas de cada una que son los tipos como Anubis, son los almas tipo perro, ¿verdad? Entonces, estos espíritus se meten en el cuerpo de las personas y actúan de esa misma manera, como perros. Por eso el Altísimo, o Jesús, ya como el verbo de vida en Apocalipsis, dice que ningún perro entrará al reino de los cielos, porque ese espíritu
mora y habita en muchas personas, ¿verdad? ¿Y cuál es ese tipo de espíritu? El tipo de espíritu que, como los perros, que no le importa tener actividad sexual con diferentes tipos de perros, que lo tiene solo por el momento y ya está, que no le importa involucrarse con este tipo, con personas a largo plazo, ¿verdad? Que en el momento pueden ser muy dulces, muy, muy amables, muy dulces, muy cariñosos, pero en otro momento te ladra. Entonces, en ese sentido, tienes que cuidar tu sexualidad, ¿verdad? Fíjate que hay personas que me han dicho, y yo, ¿verdad? Y lo hemos visto con muchas mujeres que casualmente o son viudas o son divorciadas, y ellas me dicen, realmente me han platicado como ellas hacen. Y dice, pues yo disfruto de mi sexualidad, no tengo que entregarle mi sexualidad a otra persona, ¿verdad? Y ya tuve mi experiencia y se acabó, y ellas se disfrutan, dicen ellas mismas. Entonces así elevan su energía espiritual, su frecuencia espiritual. Muchos lo hacen con música, con diferentes medios, y no ocupan otras personas para disfrutar su sexualidad y para poder llegar a ese clímax de esa energía, llegar al orgasmo y aprovechar esa energía para diferentes cosas, ¿verdad? Después de que tienes esa energía, purificas esa energía y la utilizas, ¿verdad? La utilizas para, como te digo, sanarte, viajar de manera astral o de diferentes. Pero generalmente uno la utiliza para realizarse a sí mismo y elevar su energía y su frecuencia espiritual. Generalmente se usa más para eso, ¿verdad? Y la otra energía espiritual que la haces cuando entras en meditación, entonces esa se utiliza para abrir esos portales y poder ayudar a otras personas. Ahora, fíjate qué fue lo que hizo Jesús. Jesús le enseñó espiritualidad a sus 12 apóstoles, después a 70 más, es decir, ya iban 82. Y si tú te fijas, ya en el momento que Jesús asciende y están en el aposento alto, hay 120 personas que son discípulas y que tienen el mismo nivel de trabajo. No, son 120 personas que hay. En este sentido son 120 personas que saben meditar, que enseñan a meditar, que saben sanar, ¿verdad? Que hacen trabajo de sanidades, que saben enseñar, que enseñan a las otras personas y que enseñan espiritualidad, ¿verdad? Entonces es el mismo proceso que nosotros debemos de aprender. Ser personas espirituales, aprender a cómo ayudar a las demás personas y ayudar a cómo enseñarle también a hacer estas situaciones. Entonces cuando tú llegas a este canal, tu propósito debe ser aprender para después también enseñar. ¿Que vas a tener la oportunidad? Seguro que sí. Porque si llegaste a este canal es porque el Altísimo te trajo aquí y porque Él quiere que tú también seas una luz en medio de tanta oscuridad. Bueno, espero que quede claro. Me alegra mucho saludarte y saludarles. Envío un fuerte abrazo a la distancia. Si quedan más preguntas sobre esas, háganmelas saber. Y que el Altísimo les bendiga. Chao, saludos.